Un nuevo comienzo de bloque con el foco en la agronomía. Hasta este momento pusimos a prueba la mejor genética y ahora llegó el momento de adicionarle nutrientes, saber cómo podemos achicar esa brecha entre los potenciales y los obtenibles con tecnologías de insumo. De cómo trabajan para dar soluciones y seguir agregando valor al producto. Bueno, la idea que estamos presentando acá es insumos y conocimiento. No solamente el agregado de fertilizantes, sino en qué momento se pueden generar diferencias, con dónde podemos ser más eficientes en el agregado de fertilización. Y en ese caso tenemos un equipo, la verdad, impresionante, que nos va a ayudar a comprender el tema. Encabezado por Santiago Vaca, que es nuestro especialista en el tema, pero con dos referentes externos que son de lujo. Nahuel Reusi y Agustín Pagani. Si te parece, Diego, vamos a escuchar cuál es su propuesta. Cuando pensamos y nos ponemos a averiguar cuál es la información disponible en cómo responde el cultivo de maíz para silaje en respuesta al agregado de nitrógeno, la información a nivel mundial es muy poca. Entonces, con la empresa tenemos una línea de investigación en lo que es fertilidad para silo y estamos ya hace tiempo averiguando cómo responde el cultivo, ya sea en carne o en leche, en lo que es la producción de silaje y la respuesta al nitrógeno. Lo que sabemos es que a medida que aumentamos la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo, el cultivo responde con un incremento en el contenido o en la cantidad de materia seca digestible por hectárea. Eso se da por un incremento en materia seca, un incremento en la digestibilidad y una disminución en los contenidos de FDA y FDN, que son las fibras que van a afectar la digestibilidad y el consumo. El impacto directo que tiene el nitrógeno en la producción de leche, lo que tenemos medido desde la empresa es que por cada kilogramo que aumentamos de nitrógeno disponible en el suelo, ya sea suelo más fertilizante, la respuesta del cultivo en leche es de aproximadamente 35 a 40 litros de leche. Para hilar más fino, lo que estamos haciendo es ver de fraccionar la aplicación de nitrógeno para el cultivo de silo. Esto es algo que para granos ya hay generada información, por lo tanto hemos lanzado esta línea. En el DAR de Chivilcoy tenemos un ensayo donde hemos propuesto 6 momentos de aplicación y para ver realmente cómo podemos mejorar la eficiencia, lo que hicimos fue simular esos 6 momentos de aplicación en riego y esos 6 momentos de aplicación en secano. Los momentos de aplicación que hicimos fueron un testigo, 0 absoluto de nitrógeno, aplicado toda la siembra, una aplicación fraccionada típica de productor como es a la siembra y B8 y una aplicación demorada como es siembra más B8 más R1. También lo que simulamos fue una aplicación de siembra más R1 solamente para generar información y lo mismo un testigo full de nitrógeno. Los resultados preliminares del ensayo nos explican dos situaciones. De este lado podemos ver lo que pasó con el cultivo de riego. Fíjense cómo obviamente un cultivo sin fertilizar tuvo un menor rendimiento en materia seca digestible. Cuando hicimos una sola aplicación, una aplicación a la siembra, el rendimiento aumentó respecto al testigo, pero fíjense cómo aumentamos eficiencia cuando hicimos 2 aplicaciones y 3 aplicaciones. Lo que vimos de fraccionar respecto a aplicar solo a la siembra fue que además de aumentar el rendimiento en materia seca digestible, aumentamos la cantidad de almidón y aumentamos la digestibilidad de la fibra. 2 cosas que el productor busca para aumentar leche o aumentar carne. Cuando analizamos el cultivo y la respuesta que tuvo en secano, fue algo esperado realmente. Fíjense cómo tuvimos una respuesta respecto al rendimiento testigo, pero fraccionar la dosis no generó incrementos en el rendimiento. O sea que una dosis solamente aplicada a la siembra fue la que más rendimiento en materia seca digestible nos produjo. Si bien vimos una tendencia a que fraccionar también aumenta la digestibilidad de la fibra y el contenido de almidón, no fue tan marcada como en riego. Y esto es algo que era esperado, ya que la eficiencia de uso del nitrógeno se explica principalmente por la disponibilidad de agua que tenga el cultivo. Estamos en la localidad de Chivilcoy, hoy en un argidol típico, un suelo de primera clase para lo que es la producción de cultivos de gruesa y cultivos de fina, un suelo de un elevado perfil, o sea, un perfil profundo, sin ninguna limitante, ya sea por profundidad ni por una condición hídrica. Estamos en una calicata que es un pozo donde podemos observar los diferentes horizontes que nos permite conocer el suelo y nos permite saber qué es lo que pasa en la mitad de la película. O sea, acá debajo es donde se explica el 50% de la película y donde vemos el recurso agua y el recurso nutrientes y cómo los mismos interactúan con la producción del cultivo. Cuando pensamos en nutrir balanceadamente un cultivo, debemos proveerle nitrógeno, azufre, zinc y fósforo, los 4 nutrientes que más limitan al cultivo de maíz en lo que es la región pampeana.
Lo que debemos saber es cómo los mismos interaccionan con el suelo y con la rizósfera. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas condiciones ni mismas características. Nutrientes poco móviles, como son el fósforo y el zinc, se encuentran muy cerca de la rizósfera y la planta, a medida que va creciendo, los va interceptando, ya sea por sus raíces o por difusión. Ahora, cuando hablamos de nutrientes móviles, como son el azufre y el nitrógeno principalmente, son nutrientes que se mueven dentro del perfil del suelo, por lo tanto, la planta debe tenerlos disponibles realmente cuando lo necesita. O sea, debemos lograr la sincronía entre la oferta y la demanda. Como les mencioné recién, el nitrógeno es el nutriente que más está sometido a pérdidas por su característica de movilidad. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dárselo al cultivo cuando realmente lo necesita. Por eso estamos trabajando en fraccionar el nitrógeno y ver de qué manera somos más eficientes desde el punto de vista productivo, pero también desde el punto de vista ambiental. Sabemos que las pérdidas por nitrógeno por lavado son muy importantes, por eso es que estamos trabajando en esto. Fíjense, una planta en estadios tempranos con poco desarrollo radicular, si la misma sufre una precipitación de elevado volumen, ¿qué es lo que nos va a pasar? El nitrógeno se va a lavar o se va a lixivar hacia abajo y la planta, por su capacidad radicular, no lo va a poder interceptar. Ahora, cuando nos vamos a fraccionamientos, como puede ser siembra más B8, la planta realmente está preparada desde el punto de vista de la raíz para interceptar ese nitrógeno e ir a buscarlo un poco más abajo. Estamos hoy analizando cómo se comportan las raíces, porque las raíces también forman parte del rendimiento. No solo tenemos que pensar en la biomasa aérea, sino también tenemos que pensar en las raíces, en la rizósfera y en cómo interactúa la planta con los nutrientes, ya sea desde el punto de vista captura de agua como de la nutrición. Para entender estos procesos y buscar siempre ser más eficiente desde el punto de vista productivo como ambiental, estamos trabajando en momentos de aplicación de nitrógeno. Nos vamos a ir a Balcarce, donde Nahuel Reusi nos va a contar cómo fraccionar el nitrógeno produce incrementos en el rendimiento en cultivos para grano. La idea de este bloque es hablar un poco, seguir con el aspecto relacionado al nitrógeno en maíz. Y lo primero que vamos a preguntarnos es por qué trabajar en nitrógeno en maíz. Esto se debe a que se ha visto en los últimos años que es el principal nutriente que limita obviamente el rendimiento del maíz y es el principal, luego del agua, responsable de las brechas de rendimiento que tenemos en las distintas zonas de la región pampeana. Entonces, en ese contexto es clave conocer la dinámica en el suelo que les mostraba Santiago, un nutriente extremadamente móvil, y también entender la dinámica en la planta para hacer un uso eficiente y efectivo de este nutriente. ¿Cómo manejamos nitrógeno en maíz? Bueno, en general uno cuando maneja nutrientes debe pensar en los 4 requisitos para el uso racional de esos nutrientes. Y eso hace referencia a definir la dosis, a la elección de la fuente, al momento y a la forma de aplicación. De esas 4 que dijimos, la dosis es clave, es lo que tracciona el rendimiento del cultivo, la respuesta, y es lo que nos permitiría reducir la brecha de rendimiento. Entonces, para definir esa dosis, en nutrientes móviles como nitrógeno debemos considerar 2 aspectos. Por un lado, enfrentar la oferta actual y potencial que tengo de ese nutriente en el suelo, definida en la presiembra del cultivo, con la demanda de nitrógeno por parte del cultivo. Esa demanda está definida por el rendimiento objetivo, o sea, cuánto aspiro yo en este lote en particular a obtener. Esa es la pregunta que debo hacerme. El problema del manejo de nitrógeno es que tanto la oferta como la demanda varían en el espacio y en el tiempo. Entonces, si yo puedo tomar una decisión inicial en cuanto a la definición de la dosis, puede ser que esa oferta y demanda cambie durante el ciclo de cultivo debido a distintas condiciones, por ejemplo agua, y haga que tenga que intervenir nuevamente durante el ciclo para corregir esa oferta inicial. Para esto debemos apoyarnos en las evidencias que hay científicas respecto a cómo es la dinámica ya no en el suelo, sino en la planta de acumulación de nitrógeno en maíz. Y lo que se sabe es que los híbridos liberados en las últimas décadas acumulan aproximadamente el 40% de nitrógeno post-floración. ¿Y eso para qué le sirve al productor? Entender eso. Le sirve para pensar que tiene una mayor ventana de intervención durante el ciclo de cultivo, para corregir esa decisión inicial. La otra pregunta que se podría hacer es, bueno, ¿cómo monitoreo este cambio de oferta y demanda? Y para el cual, en uno de los bloques que sigue, el doctor Agustín Pagani nos va a contar respecto a las herramientas que tenemos hoy disponibles. Pero la idea es pensar que esa decisión inicial tenemos que monitorearla durante el ciclo del cultivo en base a que tenemos una mayor ventana de intervención durante el ciclo. Eso es lo que tomamos en nuestras líneas de investigación en los últimos años, junto a KWS, y acá en particular estamos en un lote
con el híbrido 3916 de alto potencial, en el cual tratamos de estudiar, bueno, cómo es el comportamiento, cómo es la partición de nitrógeno en estos híbridos pre y postfloración para dar respuesta al productor. Eso que nosotros tratamos de llevar un poco la investigación al lote, digamos, bajar la información, lo que nosotros llamamos del paper al lote, bajar la información y que esté disponible para el productor. Lo que nosotros buscamos con esta intervención durante el ciclo de cultivo es, como ven ustedes, una planta verde desde arriba hasta abajo, aún durante el llenado de los granos. Eso es lo que estamos tratando de buscar, siempre la planta verde. Para lo cual es clave entender la dinámica del suelo, como le mostraba Santiago en el bloque anterior, y la dinámica en la planta. En definitiva, y medio para cerrar lo que queríamos transmitir en este bloque, y en esta línea de investigación que estamos llevando junto también al grupo de suelo de Unidad Integrada Valcars y el área técnica de Fertilab y el equipo de KWS, es que dejar el mensaje que si uno quiere ser eficiente y efectivo en el uso de nitrógeno para reducir esa brecha de rendimiento que tenemos en cada uno de nuestros ambientes y nuestros lotes, siempre tienen que hacer foco en tratar de trabajar o hacer agricultura o hacer maíz en base a evidencia científica. ¿Y eso qué implica desde el punto de vista del productor? Dice, bueno, pero ¿qué es eso, Nahuel? Es medir en primera instancia. Esa es una gran limitante que tenemos. Medimos muy poco en la región pampeana. Entonces tenemos que medir más, hacer diagnósticos iniciales, hacer monitoreos. Lo segundo implica es tomar decisión en base a lo que nos dice la ciencia, no a una receta. ¿Tá? La ciencia nos dice que tenemos una mayor ventana de aplicación y que si tenemos agua por la dinámica podemos intervenir. Y nuestros resultados muestran que aún aplicaciones en R1 podemos tener respuestas de 1000 a 1200 kilos si el ambiente permite ese nivel de respuesta. Entonces, apoyarse en esas evidencias para la toma de decisión. Tercero es saber que no hay una receta única. Uno conoce, mide, ve la evidencia, pero no hay una receta única. Acá en el sudeste bonaerense vamos a manejar maíz de una forma distinta al oeste de la provincia de Buenos Aires y a la zona núcleo. Pero sí lo importante es que entiendan cómo es la dinámica en el suelo y cómo es la dinámica del nutriente en la planta. Y por último, siempre asesorarse con profesionales competentes en la actividad. ¿Tá? Distintas empresas, KWS en particular, tienen un equipo técnico apoyando a los productores, a los asesores, para ese manejo eficiente y efectivo de los nutrientes. En definitiva, todo lo que hablé en este bloque, enfocado a reducir esa brecha de rendimiento de maíz y enfocado a reducir la brecha de rendimiento de nitrógeno que tenemos en maíz, está todo relacionado al manejo de maíz para grano, ¿tá? Con destino a grano. La pregunta es, y que les dejo para el próximo bloque, es, bueno, ¿cómo manejamos, cuál es el impacto del manejo de nitrógeno para rendimiento y calidad, pero para maíces para silo? ¿Tá? Otro de los productos de esta empresa de KWS. Para lo cual vamos a volver a Chivilcoy con Santiago Vaca para que nos cuente a ver qué está haciendo KWS al respecto. Y hablando de tecnologías de insumos, la agricultura de precisión se mete fuerte dentro del sistema. ¿Te imaginas la utilización de drones que respalden una correcta aplicación y sobre todo que respalden el criterio? Agustín Pagani te lo presenta a continuación. Gracias, Diego, por la presentación. Estamos acá el 9 de julio, delante de un lote de maíz tardío, y la idea de este bloque es contarles algunas herramientas de agricultura de precisión enfocadas al manejo y puntualmente al monitoreo del estado nutricional y sobre todo del estado nutricionado del cultivo de maíz. Dentro de un contexto de agricultura de precisión, es interesante destacar que existen herramientas estáticas y dinámicas para el manejo de este nutriente en el cultivo. Dentro de las herramientas estáticas se encuentran aquellas en donde se miden variables con anterioridad a la siembra del cultivo, como por ejemplo en este lote donde medimos elevación para entender la diferencia en altitud del lote, entender cómo se mueve el agua, entender la pendiente y eventualmente la profundidad de la napa, que es un aliado estratégico para la productividad de los cultivos y sobre todo del maíz en secano. Y también se midió conductividad eléctrica aparente a través de la rastra Veris para entender variabilidad estructural o variabilidad espacial en los patrones texturales del suelo. Eventualmente también tener una idea del contenido de materia orgánica y de la concentración de sales en algunos puntos puntuales. Además de esa estrategia, se trabajó con patrones de productividad medidos indirectamente a través de imágenes satelitales de cultivos anteriores y de esa forma poder entender cómo la variabilidad espacial y la variabilidad topográfica y edáfica correlacionaba también con patrones de productividad. Con esa serie de variables se pudieron delinear zonas de manejo o zonas de productividad contrastante y de probablemente también respuesta a insumos contrastante
y a través de esas zonas de manejo establecer patrones de productividad o patrones de rendimiento diferencial. Esa información estática es también para el diagnóstico de nitrógeno puntualmente importante complementarla con variables dinámicas que son propias de la campaña. Ya sabemos que el nitrógeno, como dijo Nahuel en la presentación anterior, es un nutriente muy móvil e interacciona mucho con el año, con las lluvias, con la temperatura, por lo tanto es importante monitorearlo en forma dinámica, y para eso existen varias metodologías que han sido desarrolladas en el país e internacionalmente, como el muestreo y análisis de suelo, la determinación del nitrógeno como nitrato, que es un indicador de la disponibilidad de nitrógeno actual, y también de índices de mineralización, como el muy conocido nitrógeno incubado en anaerobiosis, que nos da una idea de cuánto nitrógeno se puede mineralizar durante la estación de crecimiento. Con esos elementos hay modelos calibrados a nivel nacional que permiten generar una dosis de recomendación. Pero como sabemos, la película no termina ahí y el nitrógeno es muy móvil, y la oferta y la demanda de nitrógeno cambian en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto es importante siempre monitorear durante el estadio del cultivo cómo sigue el estado nutricional. Y para eso la agricultura de precisión nos ofrece muchas herramientas, como algunas que vamos a charlar acá, que permiten usar a la planta como un indicador de ese estado nutricional. Históricamente el medidor de clorofila ha sido una herramienta muy utilizada, en la cual se ha desarrollado mucha investigación que permite, a través de la generación de un índice de suficiencia de nitrógeno, poder tener una idea de la condición nutricionada del cultivo, y de esa forma poder establecer una estrategia de refertilización en estadios avanzados o no tan avanzados, en estadios en el periodo vegetativo, donde todavía es posible actuar con una fertilización y obtener una alta eficiencia de uso de nitrógeno. Y si no, herramientas más modernas que siguen el mismo concepto, como algo que estamos desarrollando, como el uso de imágenes obtenidas con vehículos aéreos no tripulados, que permiten a través de un dron tomar una foto y poder estimar un índice o generar un índice, que hay diferentes tipos de índices dependiendo de la cámara y de la complejidad, que permiten hacer lo mismo, pero ya no tanto a nivel de planta como lo que se sabe con el clorofilómetro, sino a nivel de lote, y poder integrar también la variabilidad espacial de la condición nitrogenada del cultivo. Entonces, a través de algunos ensayos que pueden ser en franjas, en microparcelas, o con una tecnología de tablero de ajedrez que se hace con la misma fertilizadora en estadios más iniciales, y una foto medida con un vehículo aéreo no tripulado, se puede generar una curva de respuesta o una curva de índice de vegetación o de verdor, y a partir de esa curva establecer la condición de suficiencia y con qué dosis de nitrógeno se llega a esa condición de suficiencia. En esa misma curva también se puede entrar y generar o conocer el nivel de este índice dentro del lote, y por diferencia entre esas dos estimaciones generar una dosis o una recomendación de refertilización, y poder de esa forma llegar a la condición nitrogenada óptima del cultivo para esa condición. Todo este tipo de esquemas y de herramientas dinámicas que nos permiten ir complementando el enfoque inicial, permiten, con un nutriente tan móvil como el nitrógeno, tratar de aumentar la eficiencia de uso de este nutriente y maximizar las ventajas económicas de la fertilización sin descuidar el impacto que puede tener sobre el ambiente. Bueno, Fede, llegamos al final de esta jornada que fue verdaderamente extenuante. No por eso tuvimos calor, tuvimos frío, casi llueve, y ahora tenemos 35 grados, pero nos vamos empapados, no solo de calor, sino también de conocimiento. Es muy positivo en un año sin reuniones a campo poder ver la cocina de KWS en el corazón de breeding. Lo hablamos al principio de la jornada, el poder conocer no solo cómo se seleccionan, sino también si progresan eventos biotecnológicos, esa selección de esa base global de germoplasma que se pudo mostrar en todos esos cruzamientos, para luego ser materiales e híbridos que llegan al mercado para distintas aptitudes según las necesidades del productor, ese acompañamiento de nutrición, de densidad, de traje a medida. La verdad, ¿qué buscan en el año de Celebreeding que se lleve el productor que pudo vivir esta experiencia? Bueno, la verdad, como vos decís, Diego, lo que nos encantó de hoy es que puedan entrar a la cocina de KWS, que puedan ver el trabajo que es desarrollar una línea para que después se transforme en un híbrido, entendiendo lo que necesitamos, que vean en algunos casos lo artesanal del proceso de breeding y lo tecnológico por el otro lado.
todo lo que tiene introgresar una nueva tecnología y primero seleccionar para los ambientes que venimos trabajando. Yo realmente me voy muy feliz de poder mostrar en Año Celebreading lo que es el trabajo del equipo que tenemos hoy, que ha crecido muchísimo aquí en Chivilcoy, y falta todavía conocer al de Jesús María. El próximo mes vamos a estar ahí, con lo cual empezamos a mostrar lo que para nosotros es la piedra fundamental de por qué vamos a estar muchos años en Argentina sacando nuevos híbridos. Un gran equipo que les quiero contar, que viene trabajando hace 6 meses en esta jornada. Nosotros tuvimos la posibilidad de venir 6 meses antes de que se siembre o el mismo día que se estaba sembrando para saber cuál iba a ser la disposición y qué estratégicamente el mensaje que se le iba a llevar al productor. Así que felicitaciones por este gran equipo. Sabemos que hay muchísimas preguntas, gente conectándose en las redes con el hashtag. Fede, ¿qué va a pasar con todas esas preguntas que obviamente no se pudieron evacuar durante este evento? Bueno, todas las consultas que tengan y que estén en el portal las vamos a ir respondiendo. Si es a un referente que estuvo participando, se la vamos a enviar y coordinar que esa respuesta llegue, y si es a nuestro equipo, obviamente inmediatamente ya deben estar las respuestas en este momento saliendo. Quiero usar un minuto también para agradecer al equipo que hizo esto posible: Florencia Ceruti, Fernando Guerra, Mauricio Mujica y obviamente Santiago Vaca, que es el responsable de posicionamiento de productos de esta región, que se encargó de pensar cada uno de los tratamientos para que, como dijimos, esto no es nada más que un show. Este es un centro de entrenamiento y es un centro de generación de información. Esta es una mini experimental de él que busca responder preguntas de los productores y que también esperamos hoy haya levantado muchas para el que viene. O sea, con este evento lo que se busca también es tener un feedback por parte del productor, y ese feedback no es se sacan híbridos al mercado, se adapten, sino que se escucha el mercado y se trabaja en la cocina para lanzar estos híbridos. Tal cual, por eso la invitación es doble, no solamente consultas, sino también que dejen sugerencias. Para el próximo me gustaría ir y ver ambientes estresantes por esto, aquello, esto, porque a mí me representa. Es lo que estamos buscando, poder poner a prueba nuestros cultivos para las situaciones que el productor cree y sabe que son las necesarias. Por eso la invitación es doble. Buscamos que pregunten y que sugieran qué es lo que quieren ver. ¿La próxima fecha, Fede? El próximo mes, en abril, ya empezamos a trabajar en lo que es el norte de Córdoba y el sur de Córdoba. Vamos a estar trabajando en sanidad y estabilidad, y van a ver lo que pudimos lograr con el segundo programa de mejoramiento genético que está en el norte de Córdoba, en lo referido a sanidad de hojas y también en lo que es mal de Río Cuarto, una enfermedad que este año particular se vio de vuelta, no como los grandes ataques, pero importante, y vamos a poder ver todo eso junto con los dos equipos que tenemos en el oeste y en el norte de Córdoba. Lo bueno es que no voy a estar como anfitrión, pero puedo sentarme en casa o quizás colarme ahora que estamos trabajando con el equipo y apersonarme y poder ver, porque la verdad son temas en un año tan jugado y tan disímil climáticamente. Los que hicieron las cosas bien están teniendo su resultado. Creo que y esta idea se vio durante toda la jornada, que el maíz todavía tiene un gran potencial, que hay grandes brechas para cortar entre los rendimientos potenciales y los sostenibles, y que hay que aprender mucho del ambiente. ¿Cómo trabajan desde el equipo de capacitación, de servicio técnico, justamente para respaldar al productor en estas dudas, necesidades, pero en el campo, que es verdaderamente donde los productos demuestran su performance? El trabajo que estamos planificando, y por eso la plataforma, como decíamos al comienzo, genética y agronomía. En agronomía está el agrónomo, en la agronomía está la persona, es el acompañamiento. En la agronomía está que nuestro equipo lo que propone es no tener una receta y escribirla en un catálogo y que le llegue a todos. La propuesta es tener un equipo entrenado, como el que vino hoy también a entrenarse acá, y que esté disponible para los productores, para escucharlos y ser parte del equipo. Nuestra propuesta es: queremos ser parte de tu equipo. No queremos enseñarte, queremos mostrarte lo que estuviste años sin entender. No, esto es, queremos escucharte, queremos trabajar con vos, nos encanta estar en el campo, es un grupo muy profesional, muy preparado, y lo que nos gusta es sumar. Fede, gracias por invitarnos, por dejarnos formar parte de la casa. Es muy bueno conocer no solo la propuesta de valor, sino en todo lo que están trabajando en perspectiva para seguir ofreciendo soluciones al productor. Muchísimas gracias a vos, a tu equipo, por
de parte de AgroTV nos sentimos parte de la familia KWS y bueno, seguiremos viendo todas estas experiencias ahora en los lotes de los productores como lo venimos haciendo hace años. Muchísimas gracias. Y para cerrar me gustaría también agradecerte, Diego, y en nombre tuyo a Leo y al Oso también, dos grandes que siempre nos han ayudado muchísimo y que nos encanta tenerlos como anfitriones hoy, que representan de alguna manera el sentimiento mutuo que tenemos. A todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Saben muy bien que pueden volver a ver en las redes sociales, en el canal de YouTube y en cualquier plataforma de KWS esta y otras jornadas y DAR que se hicieron durante este año, y sin lugar a dudas se va a montar muchísima más información, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias, los esperamos para dentro de muy poquito tiempo.